va a hacer eso. Dios va a hacer eso. Él lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. Dios nos va a bendecir, nos ha bendecido ya, continuará bendiciéndonos. ¿Y con qué mejor nos puede bendecir Dios que con hablarnos? Con hablarnos. Esta mañana yo quisiera hablar con ustedes de las cosas con las que Dios nos ha hablado en su palabra. Todos sabemos que a través de la historia, cuando uno lee cualquier libro de historia, encuentra citas, cosas que personas famosas han dicho, presidentes, reyes, científicos, estadistas, filósofos. El mundo se ha dedicado a recoger oraciones y pensamientos importantes y nuestra cultura está llena de todos esos dichos importantes. Pues yo le propongo a ustedes algo en esta mañana. ¿Qué dichos pueden haber en este mundo? ¿Qué citas pueden haber más importantes que las que haya hablado Dios? Que las que habló Jesús, la persona más importante, la persona más grande, la persona mayor en la historia del mundo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús ha hablado muchas cosas. Todas las que Dios nos preservó se encuentran en los 4 evangelios de las Sagradas Escrituras. Las palabras de Jesucristo se encuentran plasmadas en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero esta mañana particularmente yo quisiera hablar con ustedes acerca de las palabras que pudiéramos llamarle las últimas palabras, las últimas citas que Jesús nos dejó, que son las citas que encontramos cuando Él estaba clavado en esa cruz, allí en las afueras de Jerusalén, en el sitio llamado el lugar de la calavera, en el Gólgota. Allí clavaron a Jesús y allí en las horas que estuvo agonizando, muriéndose, sangrando el Señor, pues ahí el Señor expresó lo que yo pienso que son sus más importantes citas bíblicas, las últimas, las 7 frases, los 7 dichos de Jesús, las palabras de Jesús en la cruz. Y esta mañana esto comenzamos a compartirlo con ustedes el domingo pasado y yo quería hoy hablar, son 7. Jesús estuvo 6 horas colgado y allí muriendo lentamente hasta que finalmente murió y entregó su espíritu. Pero en esas 6 horas el Señor expresó 7 citas y lo conocemos como las 7 palabras de Jesús. No eran palabras, eran citas, eran frases, cosas que el Señor le dijo a distintas personas, a Dios, a otros que estaban allí, en fin, y sabemos el orden en que Jesús habló estas últimas frases. La primera la hablamos el domingo pasado y yo le animo a que usted vaya a la grabación. Lo tenemos ahí recogido electrónicamente y usted puede volver a escuchar el mensaje de la semana pasada y va a poder oír lo que hablamos. Pero la primera frase de Jesús en la cruz fue cuando se dirigió al Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo les pido y les animo a que ustedes busquen para que ustedes oigan lo que hablamos acerca del perdón de Jesucristo, lo que pidió. La segunda frase, pues la mencionamos muy levemente el domingo pasado. Su segunda frase es la que yo quisiera en esta mañana comentarles y darles un poquito más de profundidad y darle un poco más de trasfondo y de contexto a la segunda frase de Jesús. Quiero que usted pueda ver conmigo dónde el Señor habló y dónde está esto
¿Dónde se encuentra en la Biblia? Se encuentra en Lucas capítulo 23, en el libro de San Lucas capítulo 23. Y aquí vemos que al Señor lo crucificaron junto a dos malhechores. Esa era la costumbre romana. Los que fueran hallados culpables, el castigo era crucificarlos junto a algún camino para que todo el mundo que entrara o saliera a una ciudad, en este caso la ciudad de Jerusalén, lo vieran y temieran lo que el imperio podía hacer contra aquellos que se portaban mal y que cometían cualquier tipo de delito. A Jesucristo lo crucificaron al lado de dos malhechores. El que nunca hizo nada malo, el que nunca tuvo ni un engaño ni una mentira en su boca, murió, fue crucificado como culpable simplemente por la confabulación de personas que le envidiaban, que lo detestaban, que querían eliminarlo. Triste decirlo, pero fueron las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas, muchas veces las personas que más detestan a los cristianos son personas religiosas. Qué triste, pero es la realidad. Pues así mismo fue en los tiempos de Jesucristo. Quiero leer con ustedes en Lucas capítulo 23. Dice que habían dos malhechores crucificados, siendo castigados a la misma vez. Ese día le tocó la crucifixión a tres. Jesús en medio de dos malhechores. Oigan lo que dice el versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, lo maldecía, lo desafiaba, decía malas cosas de él, le decía cosas feas, lo injuriaba y le decía a Jesús: si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros también sálvanos. A ver, muéstranos tu poder. A ver, si tú eres Dios, a ver, muéstranos tu poder. Versículo 40. Pero su compañero que estaba del otro lado de Jesús respondió, y el versículo 40 encuentra la respuesta completamente diferente del otro malhechor. Dice que le reprendió a su compañero de fechorías y le dijo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Tú estás aquí crucificado y aún en este momento tú todavía tienes cosas en contra de Dios. Tú no le temes a Dios ni en estos últimos momentos de tu vida. ¿Cómo es posible? Y entonces, versículo 41, le dice ese malhechor a su compañero de fechorías: nosotros, tú y yo, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Así que ese malhechor entendía que Jesús, primero, era Dios, segundo, que no había hecho ningún mal. Y con la misma, pues le dirigió la palabra a Jesús en el versículo 42 y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay tanto encerrado en esas palabras, hay tanto encerrado, todo lo que estaba en el corazón de ese malhechor en las últimas horas de su vida estaban recogidas en esas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo importante es la cita, las palabras que Jesucristo le respondió, que son las que nos han quedado a todos nosotros. Dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué clase de palabra esa para usted y para mí, para aquel ladrón y para toda la humanidad? Y yo quisiera esta mañana, desmenuzar un poquito lo que ocurrió aquí. Es más, que quisiera que usted se hiciera unas preguntas conmigo y yo quisiera intentar responderle esas preguntas. La primera pregunta que tengo para usted considerar esta mañana, usted que me escucha, usted que me está viendo, la primera pregunta es: ¿existe un paraíso? ¿Verdaderamente
¿existe un paraíso? Miren que hay personas que creen que lo único que existe son 6 pies abajo de la tierra y se acabó todo. Y hay personas que viven con esa filosofía, que cuando uno se muere se acabó todo y por lo tanto lo que hay que hacer en vida. Pero mi pregunta para usted y para todo el que va a considerar estas palabras, no las mías, las de Jesús. La pregunta que yo en un momento en mi vida tuve que considerar es: ¿existe verdaderamente un paraíso? ¿Existe? Yo quiero decirles que si lo que la Biblia dice es verdad, si lo que la Biblia dice, este es el libro que ha sido más perseguido, que ha sido más menospreciado, que ha sido sobre el cual han habido más burlas y más incredulidad en la historia, pero todavía en el año 2020 sigue siendo el libro más leído, el más famoso, el más publicado. Por algo es. Yo le pido que usted considere, por algo la Biblia ha podido sostenerse a pesar de todos los ataques, de los intentos del hombre, El famoso filósofo Voltaire en el siglo XIX dijo: yo pronostico que dentro de 100 años la Biblia no va a existir. Va a ser un libro para encontrarlo en los museos. Voltaire murió y lo que se encuentra en los museos hoy en día son los libros de Voltaire. La Biblia sigue siendo el libro más popular, el más leído, el más publicado, el más traducido a más idiomas en toda la historia del mundo. El libro más popular. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y yo le animo y le insto a que usted vaya a la Biblia y usted busque, porque hay tantas cosas. Es una fuente inagotable de sabiduría para nosotros descubrir por qué es que los cristianos, por qué es que intelectualmente nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. El creer que la Biblia es la palabra de Dios no es un salto de fe al vacío. Nosotros creemos, pero tenemos base, tenemos razón. La Biblia es creíble, la evidencia histórica, las citas científicas, las predicciones, las profecías predichas. Si usted se quedara un tiempo conmigo, le podría decir cómo las cosas que están pasando en este momento, que han venido sucediendo en el siglo XX y han ido incrementando, están predichas en la Biblia hace 2000 años, hace 3000 años. ¿Cómo es posible eso? Es que Dios nos ha predicho el futuro. Dios nunca hace algo sin primero informarnos lo que Dios va a hacer, y luego se demora. Pero Dios es seguro. Cuando Dios promete, Dios cumple. Y lo que está en la Biblia se está cumpliendo, y aún más cosas se van a cumplir todavía. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación de Dios para el hombre. Pero lo escribieron hombres. Sí, Dios utilizó instrumentos humanos, igual que usted no escribe en un papel. Usted no escribe en un papel con su dedo, usted escribe con una pluma. Usted se sienta y escribe una carta en su computadora, y no la escribe usted, la escribe la computadora, pero los pensamientos, la redacción de dicha carta va por usted. Así ha sido Dios. Dios era el que ponía los pensamientos, y los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron exactamente lo que Dios les dijo que escribieran. Y por eso tenemos este libro, le llamamos la Biblia, el libro, que son 66 libros compuestos. Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros. ¿Existe un paraíso? Si la Biblia es verdad, si la Biblia es la palabra de Dios, si las palabras de Jesucristo son ciertas. Le dije anteriormente que Jesús nunca ha dicho una mentira. Jesucristo fue el que le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo afirmó, le afirmó a aquel ladrón que ese día ambos se encontrarían en el paraíso. Pero este no es el único lugar, mis queridos amigos y hermanos, donde Jesús habló del paraíso, de un lugar donde vive Dios. Yo quisiera pedirles a mis hermanos y que ustedes buscaran en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14,
En San Juan capítulo 14, comenzando con el versículo 1. San Juan 14, versículos 1 al 6, Jesús le habló a sus discípulos y les dijo: no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no se afanen, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo rechazados y de alguna manera perseguidos, y luego fueron más perseguidos aún. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesús. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Jesucristo estaba pidiendo, Jesucristo estaba diciéndoles: crean, confíen en mí también. Versículo 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Una morada es un sitio donde uno vive, la morada de uno es el sitio donde uno vive. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas mansiones. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Si no fuera esto verdad, yo se los diría que no es verdad, pero se los estoy diciendo porque es verdad. Jesús vino de la morada de su Padre y Él sabía todo lo que había allá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Ahora mire lo que dice: yo voy pues a preparar lugar para ustedes. Jesús vino y luego se fue y les dijo de antemano: yo voy a ir y preparar lugar para ustedes. Miren lo que dice el próximo versículo: y si yo me fuere, y de verdad se fue, Él ascendió, murió, resucitó y ascendió. Si yo me fuere y les prepararé lugar, les prometo otra cosa: yo vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Tomás, que era uno de sus discípulos, primero le dijo el Señor: y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás todavía estaba un poco perdido. Tomás todavía era un poco incrédulo. Y le dijo en el versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y le dijo Jesús, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino al Padre es Jesús. Pero en la casa de su Padre hay muchas moradas, hay muchas mansiones, y Jesús se fue a preparar lugar. Interesante que cuando Jesús murió fue a un lugar que en la Biblia se le llama el seno de Abraham, que era donde estaba el paraíso antes que Jesucristo resucitara. Usted puede encontrar esa cita en Lucas capítulo 16, cuando murió aquel pobre mendigo creyente que se llamaba Lázaro, y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y Jesús murió y fue al paraíso. Y cuando le dijo al ladrón en la cruz: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, allí en ese lugar se encontraron ambos. Pero en este momento, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, el paraíso, cuando Jesucristo resucitó, Jesucristo lo trasladó y se lo llevó para el cielo. Y está en este momento en el cielo. Y quiero que oigan lo que le dijo el apóstol Pablo, que nos habló acerca de la cita en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12 dijo que él había sido por una revelación llevado hasta un lugar, y dice que él conocía a un hombre que fue llevado, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y dice que fue arrebatado en el versículo 4 hasta el paraíso. Eso se los doy, por favor. Hagan ustedes un poquito de investigación y busquen 2 de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 4. Dice que fue arrebatado al paraíso, y que allí ese hombre, que en una visión fue llevado y se le mostró el paraíso, el tercer cielo, dice que allí oyó palabras inefables que no le es dado al hombre hablar. ¿Existe un paraíso? La respuesta es que sí, existe un lugar llamado el paraíso, y Jesucristo nos ha prometido el paraíso. Se lo prometió al ladrón. Primera pregunta: ¿existe un paraíso? Si la Biblia es verídica, existe, y la muerte no es el final de todas las cosas. Número 2, ¿será posible
que Jesús pueda perdonar pecados? ¿Es posible que Jesús pueda perdonar pecados? ¿Es posible que Jesús perdone pecados? Y la respuesta es definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque Jesús no era un hombre como usted y como yo. Jesús era Dios hecho hombre. Dios tomó forma humana, se hizo hombre. Dice que el verbo que era Dios en Juan capítulo 1, que aquel verbo se hizo carne y moró entre nosotros. Dios se hizo carne, Dios tomó forma humana. Por eso cuando le pusieron al niño que nació, le pusieron Jesús. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y quiero mostrarles un pasaje muy importante porque Jesús, si es Dios, definitivamente que Él puede perdonar pecados. Nada más que Dios puede perdonar pecados. Y ocurrió una historia muy interesante en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 dice que él estaba un día, voy a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 26, lo voy a explicar, pero le voy a pedir a mis hermanos allá atrás que pongan 2 versículos en la pantalla en un momentico. Pero un día Jesús estaba sentado enseñando, había una multitud inmensa, la gente no podía llegar a él. Dice que ese día la virtud de Dios estaba sobre él para sanar, y dice que traían unos amigos a un paralítico. Unos hombres traían en una cama, en un lecho, a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no podían entrar en aquella casa porque había una multitud inmensa de personas y no podían pasar porque todo el mundo quería estar cerca de Jesús. ¿Qué hicieron aquellos hombres que andaban, verdad, con el lecho de su amigo paralítico? Dice que buscaron la manera de subirse al tejado, al techo, que se subieron. Dice que no hallaban cómo llegar a causa de la multitud, versículo 19, y subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y le pusieron en medio delante de Jesús. Pusieron a aquel paralítico delante de Jesús. Y dice ahora el versículo 20 que cuando Jesús vio la fe de ellos, el trabajo que pasaron. ¿Ustedes se imaginan bajar a una persona paralítica en una cama, en un lecho, por el tejado? Dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. No le habló a su parálisis, le habló a la necesidad más grande que tenía aquel paralítico. El paralítico tenía 2 necesidades, pero la mayor era la del perdón de sus pecados. Y Jesús se dirigió a la más importante. Dicho sea de paso, la más difícil. Era fácil para el Señor sanarlo. El resto de la historia, si usted la lee, el resto de la historia, cuando Jesús vio que las personas dudaban de él, le dijo a los que estaban allí: para ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados? ¿O decirle a este hombre levántate, toma tu lecho y camina? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu cama y empieza a caminar. Y aquello ocurrió en el instante. Jesús tiene poder, pero tiene poder, mis hermanos, para perdonar pecados. Sin embargo, los que estaban allí no creyeron. Miren lo que dice el versículo 21. ¿Quiénes eran? Los religiosos, la comunidad religiosa, la religión judaica que predominaba en Israel. Oigan lo que dice, que los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, a cavilar en sus mentes y decían: ¿quién es este? Lo pensaban nada más, lo pensaban nada más. ¿Qué poder tiene Jesús? Que Jesús sabe todos los pensamientos de cualquier ser humano. Cuando uno está cavilando y está pensando, Dios sabe todo lo que pensamos. Para Dios no hay nada encubierto. Todo está descubierto, aún nuestros más profundos e íntimos pensamientos. Dice: ¿quién es este que habla blasfemias? Para un judío, que alguien
alegara, que alguien asumiera el poder de perdonar pecados, era un pecado inmenso, era un pecado imperdonable, era blasfemia. Pero Jesucristo no estaba blasfemando, es que Él era Dios. Y miren lo que dice: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Dios. Dios. Jesús perdonaba pecado porque Jesús es Dios. Y luego en muchos pasajes en la Biblia, les cito uno nada más, en Hechos 10:43. En Hechos 10:43, cuando Pedro estaba predicándole a aquel hombre allí en la ciudad de Cesarea, que era un soldado romano, y le contó de cómo él podía salvarse y recibir el perdón de sus pecados, y le habló de Jesús, que vivió, que hizo milagros, que murió, que resucitó, que ellos lo vieron. Al final, miren lo que les dijo en Hechos 10:43, de este Jesús dan testimonio, ¿quiénes? Todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús tiene el poder para perdonar pecados porque Él es Dios. Los judíos entendían que quien único puede perdonar pecados es Dios. Lo que pasa es que no creían que Jesús era el Mesías y por eso dudaban de Jesús. Pero ellos entendían que quien único puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesús era Dios. Y en el nombre de Jesús, desde el primer siglo de la era cristiana hasta el siglo XXI, se está predicando que todos los que en Él creyeren, tú también que me escuchas, si crees en Él, si crees que Jesús murió y derramó su sangre y su sangre te limpia de todos tus pecados, si tú crees en Él, tú recibes el perdón de pecados por su nombre. Jesús tiene el poder para perdonar pecados, tiene el poder. Y la tercera pregunta es: ¿existe la posibilidad de que un ladrón sea perdonado? Yo les contaba el domingo pasado que esta frase es quizás la favorita mía de las 7 frases de Jesús en la cruz. Porque quiere decir que si un ladrón encausado, hallado culpable, castigado por la ley, puede ir al paraíso, puede ser perdonado por Dios, por Jesucristo, quiere decir que para ti y para mí. Pero si tú no te incluyes, me incluyo yo, que para un pecador como yo también hay la posibilidad del perdón. Hay posibilidad del perdón. Jesucristo perdona, un ladrón es perdonado y todos los demás, los que tenemos malos pensamientos, los que nos hemos llevado un lápiz o lo que nos hemos llevado, hemos cometido algún fraude, lo que hemos dicho mentira, lo que hemos tenido un momento de vanidad. Los vanidosos son pecadores también, los orgullosos son pecadores, los que dicen, los que hablan, los que difaman a alguien, los que se ponen bravos e insultan a alguien, todos somos pecadores. Y si para el ladrón en la cruz existía la posibilidad del perdón de pecados, quiero decirte que para ti y para mí también existe. Que para nosotros también hay perdón para todo aquel que viene a Jesucristo. Y esta mañana yo te quiero pedir que tú te pongas en el lugar de ese ladrón y que tú digas: yo tal vez no robé y no me han hallado culpable ni me han crucificado, pero yo también quiero que el Señor se acuerde de mí cuando venga en su reino. Pues en esta mañana yo te quiero decir que si tú vienes a Jesucristo, dice Romanos capítulo 10, versículo 9, escucha las palabras del apóstol Pablo, que si nosotros, que cualquiera que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, ese será salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Tú y yo podemos hacer eso, confesar con nuestra boca: Jesús, tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el único que puedes perdonar pecados porque tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías y yo lo creo. Yo creo que tú viniste al mundo para morir en una cruz y pagar mis pecados. Yo creo que a ti te colgaron en la cruz y que tú derramaste toda tu sangre allí en la cruz del Calvario y que allí con tu sangre compraste mi salvación, compraste mi redención. No hay perdón, no hay salvación, no hay redención si primero no hay sangre inocente que se derrame. Pues la Biblia dice que la sangre inocente que fue derramada fue la sangre de Jesús. Tú y yo somos culpables. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Todos
Romanos 3:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que el castigo del pecado, en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado es muerte, separación de Dios. No podríamos ir al paraíso si morimos y alguien no ha pagado y no nos ha perdonado nuestros pecados. Así que todos somos pecadores. Las consecuencias del pecado, Romanos 6:23, es la muerte, es la separación eterna, espiritual. El cuerpo se muere, pero estamos hablando de la separación espiritual entre Dios y nosotros por toda la eternidad. Pero mira lo que dice las buenas noticias. Romanos 5:8. Esto le llaman el camino romano a la salvación, porque los 4 versículos se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8. Las buenas noticias dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor contigo y conmigo. Yo que encontré a Jesucristo a los 20 años, que mi vida era un desastre, lejos de Dios. Creía en Dios, pero Dios estaba lejísimo. Hasta que abrí una Biblia y comencé a leerla, y ahí descubrí que Jesucristo me amaba. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por todos, pero no todos van a ir al paraíso. ¿Quiénes son los que van a ir al paraíso? El ladrón en la cruz fue al paraíso. El ladrón ese que creyó, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Así que somos pecadores. El castigo de nuestro pecado sería muerte espiritual, pero Dios, las buenas noticias es que Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo, por ser Dios y por amarnos, murió por nosotros y compró nuestra salvación con su sangre derramada. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer los pecadores? Es venir al Señor así con fe y decirle: Señor, yo reconozco que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios. Yo lo reconozco, yo lo creo. Y yo creo que hace 2000 años te clavaron en una cruz y derramaste tu sangre y lo hiciste por mí. Porque creer que Jesucristo murió, eso es un dato histórico, pero creer que Jesús murió por mí, ese es el punto clave para tu salvación y para la mía. Y cuando le decimos yo creo, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que lo hiciste por mí, que te mataron y te crucificaron, pero resucitaste. Y hoy abro mi corazón y con toda mi fe, la que tenga, con toda mi fe, no es mucha, pero la que tengo, la pongo en ti. Te digo: Jesús, sálvame, dame vida eterna. Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo te animo a que, si no lo has hecho ya, que tú creas en Jesucristo. Y este es el momento, mis queridos hermanos, de que la iglesia de Jesucristo, si tú eres creyente, que nosotros podamos brillar y decirle a muchos que la iglesia brille, porque estamos compartiendo este mensaje. Y esta mañana te animo, mi hermano, a que tú sepas que tú vas para el paraíso y que tú escudriñes, que vuelvas a oír este estudio y que busques los lugares en la Biblia para que tú tengas la certeza de que al morirse cristiano, no es que vas a la tumba, vas a la presencia del Señor, como habla 2 de Corintios. Vamos al paraíso, al tercer cielo, donde al apóstol Pablo no le fue permitido hablar lo que él oyó allí en ese lugar. Palabras inefables, dice Pablo en 2 de Corintios, que no le fue permitido compartir ni escribirlas en las Escrituras. Así que vamos a tener un momento de oración y terminar esta reunión. Padre Celestial, gracias Señor, gracias porque, Señor, tú nos prometes el paraíso. Los que creemos en ti, se lo prometiste al ladrón en la cruz y le dijiste: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Señor, todo el que muera que ha recibido a Jesucristo también va a estar contigo en el paraíso hoy, en esa morada que tú te fuiste a preparar. Y Señor, si hay alguien aquí mirándonos, contemplando, considerando esta palabra, en este momento te pido que le llames y que le atraigas a ti y que le convenzas de que en este momento
Y mi amigo, tú que me escuchas, cierra tus ojos y dile: Jesús, Jesús, te recibo como mi Salvador. No lo había hecho antes, pero hoy creo en ti, te acepto, confío en ti, te acepto, entra en mi vida, perdona mis pecados y hazme una persona nueva. Y Señor, al resto de los que ya lo habíamos hecho, Señor, ayúdanos, Señor, a saber de que pase lo que pase, estamos seguros en tus manos. Gracias por esta mañana, todos los que nos han visto. Te pedimos, Señor, que muchos más lo puedan ver. Y te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.